Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Trataba de controlar su respiración para poder gritar otra vez, aunque sabía que ahora ya ninguna advertencia podría ayudarlos. Sus peores miedos se habían hecho realidad. Por favor», susurró Kim, que veía cómo la cuerda de la campana seguía balanceándose. «¡No!», gritó mientras hacía lo posible por arrastrarse hacia ellos. El miedo ya era algo gélido que la tenía paralizada. El tiempo se detuvo por unos segundos. Kim se había quedado sin saliva. No podía gritar más. Sintió el dolor arrancarle el corazón cuando una de las personas y la cuerda de la campana desaparecieron de su vista. De repente, sus oídos se llenaron con un grito de terror que le heló la sangre. Pero no había nadie más alrededor. Había sido su propio grito. Capítulo 1. 6 días antes. Sadie Winters se agachó junto a la entrada de la cocina, dejó caer la mochila y cogió el único cigarrillo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Hacía 2 meses había descubierto este lugar, que alguna vez fuera la entrada de los sirvientes. Ninguno de los salones del colegio daba al lado oeste del ala de restauración. 1 minuto, nada más, pensó mientras trataba de enderezar la ligera curva del cigarrillo. Lo único que buscaba eran unos momentos de paz antes de llegar precipitadamente, disculpándose, a la siguiente lección. Era tan solo un descanso del caos en su cabeza. Entre las manos, protegió el mechero del viento de finales de marzo y juró que este sería el último cigarrillo de su vida. Una vez en la fila de la cena, una de las chicas mayores había dicho que no había sido capaz de enfrentarse a la clase de matemáticas hasta haber fumado un cigarrillo. También alcanzó a escuchar que la había relajado. Así que, hacía unos cuantos días, solo por probar, Sadie había cogido un pitillo de la mochila de una de las niñas del colegio. Sabía que, en realidad, no se había sentido relajada, sino que había estado inhalando monóxido de carbono, y este compuesto reducía la cantidad de sangre que llegaba a sus músculos. Pero por un breve rato tenía avisos de ser una relajación. Dio una fuerte calada, y el humo llenó sus pulmones de niña de 13 años. Recordó su primer intento y el ataque de tos. Se imaginó el humo arremolinándose alrededor como niebla en un frasco transparente. No quería fumar. No quería depender de los cigarrillos ni de nada, pero las pastillas ya no le estaban haciendo efecto. Al principio la habían insensibilizado, habían amortiguado y aquietado sus pensamientos destructivos. Los fragmentos de su ira se habían suavizado, como envueltos en plástico de burbujas. No es que se hubieran ido, era solo que ya no resultaban tan dañinos. Pero ya no más. Los bordes afilados cortaban la niebla, y la negrura había vuelto peor que nunca. Y ahora estaba obligada a sentarse en una habitación y a hablar de sus problemas con un maldito psicólogo, dado que sus padres pensaban que era una buena idea. Abrigaban esperanzas de que ella se desahogaría repentinamente con alguien externo a la familia. Sadie había escuchado esa suave y comprensiva voz que le ofrecía garantías de discreción. Las instrucciones, una y otra vez repetidas, de que podía contarle cualquier cosa. Como si fuera posible. Especialmente después de que el psicólogo le mostrara cierto papel. La prueba de que ella no podía fiarse de nadie. Maldita sea, pensó, y arrojó el cigarrillo al suelo. No permitiría que le hicieran esto. Hacía mucho tiempo que lo llevaba almacenado dentro de sí misma. Supuestamente, no debía saber lo que había ocurrido. Supuestamente, no debía saber nada de nada. Ellos creían que lo habían ocultado, pero no era cierto. Había que sumar otro kilómetro a la distancia que la separaba de su familia. Una cosa más que todos sabían y ella no. Un testimonio más en el catálogo de las pruebas de que ella no encajaba con el resto.